Buenas tardes. Saludos desde Guanajuato, México, a todos los conferencistas y asistentes del tercer Congreso Iberoamericano de Tunas. Mi tema es aparición y evolución de la tuna en México. Primeramente, tengo una página con agradecimientos que ahí queda plasmada. En razón del tiempo no la podemos leer, pero ahí agradecemos a todos. Enseguida pasamos a aclaración. En México, desde que nacen las primeras estudiantinas, se llaman así, estudiantinas, y durante muchos años a nadie se le ocurrió cambiarle de nombre y llamarlas tunas. No fue por ignorancia, ya que en diversos periódicos de finales de la mitad del siglo XIX les llegan a mencionar con ambos nombres. Durante el siglo XX sucede la misma situación, y aunque se conocía el nombre de tuna usado en España, el nombre en México continúa inalterable. Cuando se forma la estudiantina de la Universidad de Guanajuato, a semejanza de la tuna de medicina de la Universidad de Barcelona, los tunos guanajuatenses imitan el vestuario y el repertorio, y en el disco se pueden leer los dos nombres usados como sinónimos. Escogen el nombre de estudiantina, ampliamente conocido en México y usado por las primeras estudiantinas hasta el año de 1963. Al imitar el vestuario, no adoptaron el uso de la beca, porque en la foto no se ve ninguna. Estas fueron adoptadas por las tunas españolas después del año de 1966. Entre el común de la gente en México, ese nombre de tuna le lleva de inmediato a imaginar ese sabroso fruto mexicano y nunca a una estudiantina, mientras que el nombre de estudiantina es con la que el pueblo mexicano desde épocas tan lejanas como el siglo XIX identifica de inmediato a estos grupos estudiantiles, recordando cuando estas eran o iniciaron como comparsas en los carnavales, y además porque los mexicanos las han visto varias veces en películas, tanto mexicanas como españolas, por ejemplo en el film En tiempos de Don Porfirio, del año de 1939. Tan así es que actualmente en México el común de las gentes, cuando ven pasar a los tunos por la calle, siempre comentan: mira, allí va la estudiantina, pero nunca dicen allí va la tuna. Es hasta la década de 1980 cuando la estudiantina de la Facultad de Ingeniería de la UNAM viaja a España y traen como novedad que ya las estudiantinas se llaman tunas, aunque eso ya se sabía en México desde el siglo pasado, y que usan beca y bandera en lugar del tradicional estandarte. Entonces que las estudiantinas mexicanas cambian su nombre a tunas y la bandera por el estandarte, y adicionan a su vestuario el uso de la beca. Las tres estudiantinas de mayor antigüedad hasta esta fecha han decidido conservar su nombre original de estudiantinas. Estas son la estudiantina de la Universidad de Guanajuato, la estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro y la estudiantina universitaria potosina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Al ubicar el periodo del tiempo en el que transcurre el desarrollo de este trabajo, vemos que se ubica entre los años de 1849 a 1963, cuando todas eran estudiantinas en México. Por esta razón, en mi trabajo, apelando a su comprensión y buen juicio, me referiré a las estudiantinas y no a las tunas. La música mexicana del siglo XIX. Durante el siglo XIX, las constantes luchas políticas que derivaron en guerras de diversa índole crearon una gran inestabilidad general en el país, lo cual tuvo repercusiones en diversos ámbitos. Uno de ellos fue el artístico. Por ejemplo, en lo concerniente a la vida musical del país, los músicos profesionales no tuvieron ni el apoyo gubernamental ni un ambiente propicio para florecer. Sin embargo, la vida musical de la sociedad mexicana fue muy intensa, ya que los aficionados llenaron ese vacío. Desde finales del siglo XVIII y principalmente durante el siglo XIX e inicios del siglo XX, los espacios civiles públicos como colegios y seminarios, así como los espacios privados en los salones de casas y palacios, se convirtieron en el espacio natural e ideal para interpretar y escuchar la música. Es durante este periodo que se edifican los teatros más importantes de la época, y donde buena parte de la difusión de obras artísticas para el disfrute de las élites toman su lugar, en los teatros Arbeo, Principal, Nacional, Hidalgo e Iturbide, entre otros. Y es en esos teatros, como en las fiestas de carnaval y las funciones en fiestas privadas, donde las primeras estudiantinas mexicanas del siglo XIX tienen sus escenarios más importantes. La asistencia a los teatros era no solo de las clases pudientes. Se tiene conocimiento de que existía interés del público de clase económica baja que solicitaba rebajas en el costo de las entradas para poder asistir a una representación operística o teatral. En el salón o salas de las casas podía escucharse todo tipo de música, ya fuera aquella para ser bailada como el vals o bien cantada como las romanzas y melodías de ópera y zarzuela.
Fue una época en que las familias mexicanas vivieron fascinadas por la música del piano, así como de otros instrumentos pequeños y más fáciles de transportar, como el violín, la flauta, la guitarra, el bandolón, el salterio y la mandolina, entre otros. Los jóvenes de la época, al más puro estilo de las tunas españolas, se iban de ronda, investidos con capas españolas y armados con guitarras y mandolinas, según este relato de esa época. Los jóvenes porfirianos gozaban ampliamente con las serenatas. Eran momentos de placer. A veces las efectuaban después de veladas íntimas entre amigos cercanos. Habíamos gozado, como de noche a noche, la primicia de nuestra velada íntima, pues en breve deberían llegar nuestros amigos de placer, los bravos camaradas que traían bajo sus capas españolas sus mandolinas y guitarras para la ronda nocturna al pie de los balcones de las Bellas. El primero que llegó fue Ariel Berea, el caracoleador sempiterno de embriosos caballos. Traía el joven una colección maravillosa de canciones galantes, sápidas y picantes, como un enjambre de cantáridas. Los jóvenes trasnochaban dando serenatas en las zonas de San Ángel y Tizapán y hablaban de ellos refiriéndose a sus locuras. Guanajuato no fue la excepción, y así en la época en que se desarrollaban las luchas por la independencia nacional en la década de 1810, la mayor parte de las familias con aspiraciones aristocráticas contrataban competentes músicos que antes tenían empleo en las capillas eclesiásticas o en instituciones del gobierno, como sucedió con el músico José Mariano Elízaga. Las primeras orquestas de cuerdas aparecieron a finales del siglo XVIII para solemnizar las fiestas en las antiguas haciendas. Se puede concluir diciendo que durante el siglo XIX los jóvenes aficionados llegaron a ser excelentes ejecutantes, lo cual facilitó que para amenizar los diversos acontecimientos sociales o religiosos, de manera natural y espontánea, se asociaran y formaran pequeños grupos u orquestas de cuerda, integradas entre los amigos y familiares, las cuales abundaron hasta inicios del siglo XX. La sociedad en general organizaba reuniones privadas o tertulias, veladas literarias y académicas, donde todas las expresiones del arte tenían cabida, y donde claro está no podía faltar la música. En aquellos tiempos era común que la gente se reuniera con diversos pretextos y organizaran fiestas familiares donde eran convidados vecinos, parientes, amigos e invitados. Para amenizar la reunión contrataban y pagaban a algunos músicos, o bien improvisaban y organizaban algún grupo musical entre los presentes que sabían tocar algún instrumento, siendo así como la música estaba presente para conmemorar bautizos, confirmaciones, cumpleaños, santorales, casamientos, bienvenidas o despedidas, aniversarios, homenajes, primeras comuniones, las posadas u otras fechas importantes. Desde mediados del siglo XIX, el piano se generalizó entre las familias más acomodadas, convirtiéndose por antonomasia en el instrumento musical de las reuniones. Las posadas o jornadas eran y son esos actos de la vida social de México que tienen lugar anualmente en diciembre para celebrar con un novenario el aniversario del nacimiento de Jesucristo. La gente rica y también la más humilde se organizaban de acuerdo a sus recursos económicos y reunían grupos de músicos para amenizarlas, ya fuera contratándolos o bien reuniendo a un grupo de amigos que tocaran algún instrumento musical. En las escuelas, con motivo de las diversas fiestas escolares, como por ejemplo las clausuras de los ciclos lectivos donde se premiaba a los estudiantes más aplicados en el estudio, y donde era frecuente que los estudiantes amenizaran la ocasión, presentando pequeñas obras de teatro, poesías, y lógicamente estaban presentes orquestas, coros y grupos que interpretaban diversos números musicales. Pero los estudiantes iban más allá de estos eventos y de la mera diversión, siendo así como llegaron a organizar diversos festivales benéficos, como el más famoso, que organizaron los alumnos de la Escuela Preparatoria Nacional en el año de 1903, a beneficio de los afectados por la peste que afectó la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, donde participó la estudiantina de la Escuela Nacional Preparatoria, y acerca de la cual se dan detalles más adelante. Por su ejecución instrumental, primeramente, en un inicio las estudiantinas no cantaban, únicamente ejecutaban piezas instrumentales, y posteriormente por su particular estilo en el canto, tuvieron una gran influencia en el ámbito musical de las clases sociales más acomodadas e igualmente fueron adoptadas por estas. Así veremos que en múltiples ocasiones se presentaron ante los más altos secretarios de Estado, inclusive cantaron en múltiples ocasiones para el entonces presidente de México, general Porfirio Díaz y su esposa. Existieron en México múltiples conjuntos o grupos que tocaban instrumentos de cuerdas, cuyo común denominador era la interpretación de piezas de corte clásico, así como una gran infinidad de obras musicales
nacidas de la inspiración de compositores nacionales. Para formar las estudiantinas solo se tuvo que hacer una adaptación de sus repertorios e incluir las insustituibles jotas. Se adaptó además el diverso tipo de vestuario acostumbrado en esa época por las estudiantinas en España. Fue así como, gracias a la influencia de los ciudadanos españoles radicados en nuestro país, muchos de estos grupos se transformaron en estudiantinas o bien nutrieron con sus integrantes a muchas de estas. Estaban en boga el uso de la guitarra séptima, el violín, la mandolina, la bandurria, el pandero, además del bandolón, el bajo, el violonchelo y hasta la batería. En las clases de la clase media o alta era común encontrar en la mayoría de ellos un piano, de tamaño cuanto más grande, en correspondencia al mayor poder adquisitivo de quien lo adquiría. Cualquier pretexto era bueno para crear orquestinas o grupos musicales de cuerda, ya fueran constituidos de hombres o bien de mujeres exclusivamente. También abundaban los grupos mixtos y hasta algunos grupos integrados únicamente por niños. Lo difícil es poder identificar exactamente el tipo de grupo del que se trataba, pues no todos eran estudiantinas. En el caso de una estudiantina, por ejemplo, encontramos que su nombre se interpretaba de dos maneras distintas. Se llamaba Orquesta Típica Estudiantina Libertad. Entonces, ¿se trataba de una orquesta típica o de una estudiantina? En México, como en España, el término estudiantina podía referirse a los estudiantes en general, una composición musical o las comparsas de tipo carnavalesco compuestas o no por estudiantes. La situación en México fue muy similar. En sus inicios la mayoría de las denominadas estudiantinas eran previamente comparsas creadas para las festividades del carnaval. En su mayoría estaban integradas por gente que no era estudiante. Su vestimenta a la manera e influencia española podía consistir desde la ropa de los antiguos estudiantes pobres, usando los clásicos manteo y bigornio, la de marinero de la Armada Española, como la estudiantina que postuló para recabar fondos para los inundados de Murcia en la ciudad de Tampico, y al final vestirán el atuendo que usó la estudiantina española que visitó París el año de 1878, y que fue creada por la sastrería del Teatro Real. Interpretaban jotas y aires españolas y usaban en su gran mayoría la guitarra, instrumentos de plectro, pandereta y violines, aunque en ocasiones llegaron a usar instrumentos de otro tipo como flautas, violonchelo, hasta banjo y algunos otros. Con el transcurrir del tiempo, las estudiantinas mexicanas comenzaron a incluir también en su repertorio música de compositores mexicanos, además de las tradicionales jotas españolas. Las fundarán verdaderos estudiantes, y si bien no llegaron a darse tantas fricciones entre las que formaron los no estudiantes con los verdaderos escolares, sí se tienen noticias de algún problema o queja. En México se llegaron a generar problemas con las estudiantinas de carnaval, acusando a sus integrantes de ser falsos estudiantes y de no tener educación de ningún tipo, como es en el párrafo que está aquí abajo y que menciona a la estudiantina mexicana. Comparsas, orquestas típicas o estudiantinas. Sirve de ilustración, así como de evidencia a todo lo comentado con anterioridad, una muestra de las actividades que simultáneamente realizaron en esos años algunas estudiantinas mexicanas, así como algunos conjuntos típicos o de cuerdas. En la segunda mitad del siglo XIX e inicio del siglo XX, y que aquí se presentan. Siendo grupos semejantes, dificultan su correcta identificación y se confunden con las estudiantinas. Veremos una serie de fotografías de distintos grupos, los cuales estaban constituidos por gente de las más diversas ocupaciones y que fueron bautizadas con diversos nombres. No necesariamente se trataba de estudiantinas. Aquí en esta ilustración número 9 se ve el conjunto típico infantil del estado de Puebla del año 1890. Más de alguna persona al echar un vistazo a la foto podría concluir que se trata de una estudiantina infantil. Años después hacemos la aclaración, una estudiantina infantil dirigida por una madame francesa se presentó el año de 1902 en la ciudad de Puebla, durante las festividades de conmemoración de la toma de la Bastilla, organizada por la colonia francesa. En la ilustración 10 tenemos un conjunto típico de Puebla. Los instrumentos que portan los integrantes de este conjunto, mandolinas, banjo, guitarra, séptima y el violonchelo, habrá quien crea ver una estudiantina. Muchas de ellas en ocasiones se llegaron a presentar en traje de calle, como en esta foto, pero no existen elementos como para asegurarlo. En la ilustración 11 se ve la realización de una fiesta familiar o tertulia, a la cual invitaban a los amigos de la familia. Hasta las botellas de vino se exhiben en esta foto. Ahí se improvisaba un grupo musical entre los
invitados que sabían tocar algún instrumento o bien contrataban algunos músicos. En la ilustración 12 tenemos un conjunto típico estudiantina de señoritas de Saltillo, pero realmente no sabemos si se trata de una estudiantina de carnaval o de qué tipo. En la ilustración 13, conjunto típico de Salón de Puebla. Contaban con violines, guitarras, mandolinas y tenían un moño en cada instrumento al estilo de las estudiantinas carnavalescas. Pero por lo que dice ahí, puede ser un grupo de los que se dedicaba a tocar en las fiestas que se realizaban. De esta estudiantina, además de la foto, posteriormente encontramos una nota de periódico donde nos dice que es la estudiantina llamada Crisantema y también la llaman orquesta típica, lo que causa más confusión, que pues, se presentó en el Palacio Municipal de Toluca en una velada en honor al presidente de la República. Ilustración 16, un conjunto típico de Salvatierra por el tipo de instrumentos y hasta contar con un estandarte pareciera como una estudiantina, pero realmente pues aquí dice que es un conjunto típico. Tenemos otro conjunto típico donde trae un distintivo en la solapa del saco, trae moños en los instrumentos del tipo de las estudiantinas carnavalescas, pero aquí lo señalan como un conjunto típico. Esta es una foto, la fotografía 18, anónima, donde salen unas señoritas con instrumentos musicales, y lo mismo puede pasar por un conjunto típico que por una estudiantina femenina. Ilustración 19 es la estudiantina del Hospicio de Guadalajara, Jalisco de 1905. Es muy posible, ya que más avanzado el siglo XX existieron algunas otras estudiantinas en esa institución, que inclusive tuvieron una temporada de programa en la radio, donde se presentaban cada semana, según veremos más adelante. Aquí abajo, en la ilustración 20, un conjunto típico, pues que también no sabemos si sea un estudiantino o realmente es conjunto típico. Ilustración 21, conjunto típico de señoritas o estudiantina. Tampoco nos dice si es una estudiantina propia de carnaval o si participó en algún festival académico, de beneficencia o de algún otro tipo. Y una estudiantina de señoritas del año 1920, probablemente nos dice que sea de la península de Yucatán. Lo más seguro es que se tratara de alguna estudiantina de carnaval o comparsa. En México, paralelamente y posteriormente a la aparición de las primeras estudiantinas, surgen las orquestas típicas, diferentes en el atuendo y el repertorio musical, primordialmente mexicano. Tuvieron gran popularidad a fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Muchas de ellas subsisten en muchas ciudades de nuestro país. Fue tal su importancia que, aunque ahora no sean tan populares, vale la pena conocer un poco más de ellas. Fueron fundadas o debutaron oficialmente el 20 de septiembre de 1884 en un concierto en el Teatro del Conservatorio, dedicado al expresidente Porfirio Díaz. En aquel entonces el general Manuel González era el presidente. Sigue subsistiendo hasta esta fecha, muchas de ellas. Así, la Secretaría de Cultura del Distrito Federal realizó el primer encuentro de orquestas típicas con la finalidad de revalorar la música mexicana en el mes de octubre de 2010, con la participación de 10 orquestas de diversas ciudades del país. La orquesta típica de la Ciudad de México fue declarada Patrimonio Cultural Intangible del Distrito Federal. Aquí encontramos un cartel en la ilustración 31, que es la portada de un cancionero de Carlo Curti, el que fundó la orquesta típica, donde inclusive en el índice está la polca La Típica. La Típica fue grabada por la estudiantina de la Universidad de Guanajuato en 1994 y aún sigue formando parte de su repertorio. En cuanto a grupos de cuerda, Guanajuato no fue la excepción y se hicieron también presentes. En esta ilustración 34 se observa un conjunto de cuerdas de la ciudad de Guanajuato. En ella, sentada a la derecha, extrema derecha, con un mandolón en la mano, está una antepasada del propietario de la foto, el doctor Carlos Vidaurri. También en México se hacían fiestas conocidas como tertulias. Se organizaban fiestas en casas o altos, invitaban a las amistades a escuchar música, se conversaba, se bailaba y se reunían en una gran sala. Se vestían con sus mejores ropas y también exhibían sus mejores virtudes musicales. Correr la tuna en la Nueva España. Antes de hablar de la primera estudiantina mexicana de la que se tienen noticias, ¿qué se sabía en México respecto a las tunas o estudiantinas?
Se sabía en la Nueva España lo que era un tuno o pícaro porque los estudiantes gustaban de leer la literatura picaresca, según se ha comprobado, el Lazarillo, el Guzmán de Alfarache o el Marcos de Obregón. A su vez, Joaquín de Fernández Lizardi, en su novela del Periquillo Sarmiento, menciona no menos de 10 veces a lo largo de su obra a los tunos, pero inclusive llega a relacionarlos con el mundo del estudiante flojo, amigo de la vida fácil y de las diversiones. Pero lo que más llama la atención es un párrafo que escribió don Guillermo Prieto, donde menciona directa y explícitamente la acción de correr la tuna, con todo el significado que se le daba y se le continúa dando en España. Así decía él: al ilustrísimo señor Garza, que había sido su maestro, y era en el fondo un santo, solía decirle con su rudeza de costumbre: Señor, a su vida de usted le ha faltado algo de calavera, correr la tuna, sufrir por las bellas y alegrarse en bureos y parrandas, con lo que el santo arzobispo quedaba sin saber qué decir. Con esto no se comprueba que hubiera estudiantes que corrieran la tuna en nuestro país, pero sí se demuestra lo que se ha mencionado varias veces, de que la gente que había cursado sus estudios en la época virreinal o finales de esta, por lo menos sabían de la existencia de esta costumbre estudiantil, así como de la existencia de las tunas o estudiantinas. La primera estudiantina en México aparece en el siglo XIX, en el año 1849. Es una estudiantina y se refiere precisamente a una estudiantina de carnaval. Según consta, fue creada por ciudadanos españoles avecinados en México. También se ha encontrado que conforme transcurrió el tiempo, las estudiantinas estarían integradas cada vez más por jóvenes mexicanos y españoles indistintamente, hasta que en los últimos años del siglo XIX, la mayoría de las veces, solo serán mexicanos los que las integren. Las estudiantinas en los bailes de carnaval. En los teatros fue común que se presentaran diversas estudiantinas. En este caso, 5 programas de teatro que ponemos aquí, en esta publicación, nos señala que anunciaban los bailes que celebraban durante la época de carnaval. En este caso destaca el hecho de que la estudiantina mexicana formara parte de dichas celebraciones. Estos son 2 programas de los Teatros Nacional y Arbeo, donde anuncian la participación de la estudiantina mexicana durante los bailes organizados con motivo de los bailes de vieja y de piñata, que se celebraban tradicionalmente durante los días de las fiestas de carnaval. La indumentaria de las estudiantinas en el siglo XIX en México era muy variada, era imitación y semejanza de las que vestían las estudiantinas españolas. En México, en un inicio, vestían como los antiguos estudiantes, portando manteo y bigornio, adornados con la cuchara primero, y al cual posteriormente le agregaron el tenedor. Otras vestían como pierrots, como en la ciudad de León, Guanajuato, en el año de 1883, algunas más como marineros, como las estudiantinas de Tampico allá en el año de 1879 y Morelia en el año de 1888. Otras también vistieron el uniforme de los suavos, tal y como se puede observar en la ilustración 43. Pero después de la visita de la estudiantina española a la Exposición Mundial de París, celebrada el año de 1878, también en México se generalizó el atuendo usado por esta y que fue acondicionado por el sastre real, claro a imitación de las estudiantinas españolas que surgieron en México. Por la limitación en tiempo, expondremos un análisis de las fuentes de información, de los datos de las fuentes de información. Indicaremos las conclusiones a que hemos llegado y dejaremos como apéndice informativo una parte de lo que hemos encontrado, mismo que podrán consultar las personas que tengan algún interés en conocer un poco más de lo que fueron las estudiantinas mexicanas. Se consultaron 614 fuentes documentales interperiódicos de la época y libros, además de algunos trabajos de investigadores de reconocido prestigio. Se tomó una muestra de estadística equivalente al 70% de todos ellos y se organizaron según se verá más adelante. Aquí se ve, por ejemplo, en pantalla los archivos organizados, catalogados por fecha, con algunas palabras clave que facilitan conocer su contenido. Aquí tenemos un cronograma resumen de noticias sobre las estudiantinas mexicanas. Al final se encuentran las notas en detalle de todas como un apéndice. En 1849 aparece la estudiantina más antigua en México, que era española y salió en un carnaval. En 1863 aparece una estudiantina comparsa en el carnaval de Mérida.
En 1863 también hay una estudiantina en un baile de máscaras, la primera que postula para bienes benéficos, localizada a esta fecha. En 1872 una estudiantina en el carnaval, además de las clásicas insignias, llevaba en el sombrero un mendrugo de pan. En 1879 una estudiantina española visita al presidente y realiza funciones benéficas en carnaval. Cuando nos referimos aquí a estudiantinas españolas, generalmente es la estudiantina formada por los socios del Casino Español. En 1880 hay unas estudiantinas en bailes de carnaval, los principales teatros de México. También hay una estudiantina en el carnaval de Zacatecas, le ponemos aquí integración multinacional, ya que estaba formada por mexicanos, españoles y franceses. En 1881 la estudiantina del Colegio del Estado de Guanajuato surge siendo la primera estudiantina avalada por una institución educativa de estudios superiores en el continente. En 1885 surge la estudiantina femenil en Ixmiquilpan, que es la primera estudiantina femenil de que se tiene noticia en México. En 1882 debuta la estudiantina Fígaro en la Ciudad de México. La estudiantina española se presenta en Guanajuato el año de 1883. El mismo año, en León, Guanajuato, se presenta una estudiantina formada por estudiantes en el carnaval. En 1884 en Morelia se presenta en el carnaval una estudiantina vestidos de marineros. En 1886 una estudiantina infantil en Tampico postula para el hospital civil e iban precedidos por un estandarte. En 1886 se tiene noticia de una comparsa en Guanajuato. En 1887 Chancil organiza una estudiantina en el carnaval de Mérida. En 1887 hay una gira en La Habana de la estudiantina mexicana u orquesta típica. En 1888 León, Guanajuato sufre una inundación de grandes proporciones. Entonces hay varias estudiantinas que postulan para recaudar fondos monetarios, entre ellos la estudiantina española, la estudiantina mexicana y la estudiantina Libertad de San Luis Potosí. En 1888 surge lo que pudiera ser, si no hay alguna nota en contra, la primera estudiantina femenil avalada por una institución académica en México. También fue del estado de Guanajuato, en este caso de la Escuela Normal para Señoritas de Señor San José en León, Guanajuato. En 1889 la estudiantina Fígaro actuó en Guanajuato, pero siempre quedó por ciertas circunstancias si era la falsa o la verdadera. Eso lo pueden ver con más detalle en el apéndice. En 1890 hay una estudiantina de Guadalajara que se disfraza de negros para el carnaval. En 1890 una estudiantina femenil en Mecámbaro, Guanajuato. En 1891 la estudiantina de Recuerdos de Fígaro integrada por estudiantes, pero sin representar a ninguna institución. En 1891 la estudiantina Bohemia se presenta tocando en ella la bandurria el reconocido escritor mexicano Ángel del Campo Micros. En 1891 se presenta una estudiantina de títeres de los famosos hermanos Rosete Aranda y vuelve a repetir en 1898 una noticia acerca de ella. En 1892 una estudiantina escandaliza, no dan su nombre, en un centro nocturno en la Ciudad de México. En 1892 también surge una estudiantina femenil de títeres, igual también a la de los hermanos Rosete Aranda. En 1896 una estudiantina es denunciada por infringir las leyes de reforma en la ciudad de Tampico, ya que estaban postulando, reuniendo fondos para un templo católico. En 1897 una estudiantina de Guanajuato participa en un homenaje a un héroe cubano. En 1888 tenemos noticias de una estudiantina femenil de Salamanca, Guanajuato. En 1898 la estudiantina Caridad ameniza la corrida de toros, la buchean y le llaman murga. En 1899 aparece de nuevo una estudiantina femenil en Salamanca, Guanajuato. En 1899 una estudiantina celebra el fin del mundo con carretas, bicicletas y hachones, siendo la novedad en la Ciudad de México. En 1901 la estudiantina abasolense surge en Abasolo, Guanajuato, celebrando las fiestas patrias. En 1901 la estudiantina española en un carnaval llevaba un estandarte. En 1901 surge una estudiantina mixta formada por jóvenes de la alta sociedad porfiriana, la cual tuvo mucha relación con el presidente de la República y tenemos noticias de ella constantemente hasta el año de 1910. En 1902 una estudiantina hace el paseillo en una corrida de toros durante la fiesta de la Covadonga en la Ciudad de México. En 1903 tiene lugar la famosa fiesta estudiantil organizada por los estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria los días 2, 3 y 5 de mayo.
En 1905 en un periódico sale una nota donde dice y declara tajantemente que el carnaval está en decadencia. En 1905, la estudiantina del Instituto Científico de San Luis Potosí, hoy Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tiene una actuación sin un antecedente de la... Continuando con el resumen cronológico, tenemos que la estudiantina del Colegio Militar aparece en 1906, hay una estudiantina femenil en Cuitzeo en 1910, vuelve a aparecer la estudiantina aristocrática amiga de Don Porfirio Díaz en 1910, en el Colegio Preparatorio de Jalapa, Veracruz, se hace un homenaje al gran poeta Rubén Darío. La estudiantina de títeres de los hermanos Rosete Aranda se vuelve a tener noticias de ellos en 1911. La estudiantina Euterpe dedica un concierto al nuevo presidente Francisco D'Alessio Madero, donde les obsequia un distintivo. En 1912 la estudiantina española se reúne a ensayar, casualmente es la única noticia que se tiene acerca ya de ellos. En 1916, en plena revolución, una estudiantina se presenta ante el presidente de la República, Venustiano Carranza, y en 1916, para las fiestas del 106 aniversario de la independencia, se organizó una estudiantina monumental de 5,000 integrantes en la Ciudad de México. En 1918 aparece la estudiantina de la Escuela Normal en el Festival de Guadalajara, la cual estuvo vigente durante muchos años, apareciendo todavía hasta los años 40. En 1926 la estudiantina del Colegio del Estado de Guanajuato aparece y estuvo vigente por 18 años. La estudiantina de la Escuela Industrial Federal aparece en un matiné cultural y se transmite por un programa de radio en la ciudad de Guadalajara. En 1933 la estudiantina Sartori aparece en la radiodifusora XD Guadalajara, Jalisco, con un programa también dedicado a ellos. En la ciudad de 14, San Luis Potosí, aparecen las estudiantinas Euterpe, la Bohemia y la Libertad, que eran ejecutadas por damas y varones, la Libertad por varones y la Bohemia y la Euterpe por damas. En 1961, la estudiantina Zacatecana aparece en un programa de radio en la ciudad de Colima, y en 1961 también hace su debut la estudiantina de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato, la cual duró muy poco tiempo, pero con un antecedente de la estudiantina de la Escuela, de la estudiantina de la Universidad de Guanajuato. Los detalles se pueden ver en los documentos que vamos a dejar escritos en Tunemundi. También se descubrió que en varios estados de la República Mexicana se presentaron presupuestos para pagar gastos de profesores para dirigir estudiantinas o para gastos de instrumentos, gastos diversos relacionados con estudiantinas, lo cual quiere decir que las estudiantinas escolares en los años posteriores a la Revolución Mexicana del año 1910 seguían apareciendo en distintas escuelas. Viendo ahora la información en general de los periódicos. Los periódicos son las mejores fuentes de información por conservarse en forma de impresos y la facilidad que otorga eso para guardarlos y poder consultar en cualquier momento. No es la única fuente de información, pero es una de las más confiables. No todas las estudiantinas sus actuaciones eran o son publicadas, ya que muchas veces dependían o dependen de las relaciones que tuvieran o tengan los medios de comunicación, porque lo que no todas eran o son noticias. En base a eso dedujimos que por lógica existieron mucho más estudiantinas de las que realmente salieron en los reportajes o reseñas de los periódicos, pero que con algunas limitaciones el testimonio escrito que han dejado es invaluable y se convierte histórica y estadísticamente en parte de la memoria histórica de nuestra nación. En el caso de las estudiantinas mexicanas, ha dejado su huella en las notas periodísticas desde el año de 1837. Entre los años de 1837 a 1963 se publicaron aproximadamente 8.925 notas que hablaban directa o indirectamente acerca de las estudiantinas en México. Ellas son las localizadas por nosotros y lógicamente falta mucho por examinarlas y analizarlas. Por cada estado de la República Mexicana hicimos un cuadro sinóptico. En los estados de Jalisco, Nuevo León y en el Distrito Federal, o sea la Ciudad de México, se acumularon 5.552 notas periodísticas de los años de 1837 a 1963. De estos tres periódicos de los años de 1920 a 2006 acumulan la mayor parte de las noticias. Esto se ve en la ilustración 1 en las tres columnas del lado izquierdo. Se debe considerar y tomar en cuenta que los periódicos no necesariamente publicaban las noticias de las estudiantinas de su localidad. En aquel entonces estos tenían corresponsales en las ciudades más importantes de la República y eran ellos los que enviaban muchas veces las noticias de diversas ciudades para que se imprimieran en los distintos periódicos, sobre todo en la Ciudad de México. En muchas ocasiones aparecía exactamente la misma reseña o artículo en más de un periódico, el mismo día o en fechas distintas, pero como era enviado por un corresponsal
y este lo remitía a los periódicos que representaba. Podían ser más de uno, no cambiaban ni la redacción, apareciendo varias veces en distintos periódicos y exactamente igual en todos, en diferentes poblaciones. Artículos publicados por cada periódico acerca del tema de las estudiantinas. Localizamos 167 periódicos, de los cuales menos de 100 notas sobre el tema no las tomamos en cuenta, por cuestión de espacio. 13 de las publicaciones sacaron más de 100 reportajes, se incluye el nombre de las mismas en la ilustración, va el nombre del periódico y entre paréntesis el número de reportajes acerca de las estudiantinas. Entonces, de las 7.700 notas de la ilustración 2, tres periódicos por sí solos cubren un total de 5.552 publicaciones desde 1920 hasta 2006, y el resto, 2.155 reportajes, corresponden propiamente al siglo XIX. Son 180 periódicos en total. Sabemos que existen mucho más, pero no es tarea fácil localizarlos y menos aún recopilar y organizar la información. Queda pues muchísimo por investigar, pero creemos que es un buen inicio. Enseguida tenemos la tabla 1, donde agrupamos las notas periodísticas por año. Cada año aparece el año al lado izquierdo y en la columna del lado derecho el número de notas, y están agrupados por cada 10 años. Las décadas están anotadas en color rojo, y en color amarillo notamos los años o las décadas en que hubo más información acerca de las estudiantinas. Aquí en la ilustración número 3 aparece el número de notas periodísticas por cada década. Empezamos en 1837, en 1861 con 25 notas. Va subiendo gradualmente el número de noticias. El máximo se logra en la década 1894-1903 con 1933 noticias. Y ahí, curiosamente, hay un descenso. De 1904 a 1913 solamente hay 382 notas. La década siguiente hay 107 notas, que sí se ve que influyó la Revolución Mexicana en la actividad de las estudiantinas, mas no desaparecieron. De ahí siguen subiendo. En 1924 a 1933 341, del año 34 al 43 230 notas, de 1944 a 1953 202 notas, de 1954 a 1963, curiosamente, existe otro decremento en la actividad de las estudiantinas o su aparición en periódicos con solo 124. Pero, curiosamente también, en 1964 a 1973, las notas suben a 2020 en tan solo 10 años. Esto lo creemos que es dado que en 1963 fue el debut de la estudiantina de la Universidad de Guanajuato, que fue la que provocó un gran incremento en la aparición de estudiantinas en México. Después del año del 63 decimos se nota un incremento creciente de reportajes relacionados con las estudiantinas hasta los primeros 5 años iniciales de la década de 1980. De ahí en adelante empiezan a disminuir nuevamente sus apariciones en los medios noticiosos. Aunque ya no tienen la misma presencia de las décadas de 1960 a 1980, las estudiantinas en México continúan estando presentes en múltiples espacios de la sociedad mexicana, la cual sigue considerándolas más por el nombre de estudiantinas. Aquí aparece enseguida agrupamos cuáles son las actividades hechas por las estudiantinas que más impactaron. Fueron las participación en festivales cívico-culturales, participación en festivales académicos, participación en funciones benéficas, funciones de beneficio para la propia estudiantina, presentaciones en los carnavales y presentaciones para presidentes de la República. Entonces tenemos en la primera columna el periodo de tiempo en años, enseguida el número de presentaciones, luego tratamos de ubicar si se trataba en las siguientes columnas de estudiantinas femeniles, varoniles, mixtas, de niños, o en caso se llega a ignorar de qué tipo de estudiantinas se trataban porque el periódico no lo mencionaba. Entonces tenemos que en festivales cívico-culturales 56 presentaciones, en académicos 19, en funciones benéficas 34, funciones en beneficio para los propios integrantes de la estudiantina 14, en los carnavales 37, para presidentes de la República 16, con un total de 176 representaciones. Las estudiantinas predominaron durante la segunda mitad del siglo XIX en funciones de carnaval y se fueron extinguiendo junto con los carnavales. Más o menos por el año de 1900 aproximadamente, ya casi no aparecían estudiantinas de carnaval. Empezaron a aparecer en funciones benéficas desde 1863 o culturales, pero en este caso las estudiantinas aparecían en cualquier época del año, y en funciones de teatro las localizamos en 1879.
donde lo que ganaban era para sus integrantes, además de realizar giras por el país con la finalidad de cobrar y repartir lo ganado entre los integrantes. Haciendo un estudio de los análisis de las presentaciones de las estudiantinas durante los carnavales, agrupadas por el género de sus integrantes, encontramos que son mayoritarias la presentación de estudiantinas varoniles con 22, las femeniles con 7, las mixtas con 2, lógicamente de niños 0, y se ignora de qué tipo o género pertenecían en 6. Por nacionalidad y escolaridad encontramos que para los carnavales localizamos 23 estudiantinas mexicanas, 8 españolas, una de varias naciones, 5 donde se ignora qué nacionalidad tenían sus integrantes. En el caso de las estudiantinas académicas o no académicas en carnaval, se localizaron que la mayoría, 36 de las participaciones, fueron estudiantinas no académicas y una de académica. Las estudiantinas en festivales cívicos o culturales también los agrupamos por nacionalidad. Encontramos que la participación de las estudiantinas mexicanas fue de 68, españolas 6, y se ignora una, no sabemos de qué tipo de nacionalidad tenía la estudiantina, sus integrantes. En el caso de las académicas que participaron en festivales culturales o sociales, encontramos que 34 fueron académicas, 32 no académicas, y en 9 se ignora de qué tipo de estudiantinas eran, si académicas o no académicas. Las estudiantinas en festivales agrupadas por género de sus integrantes, tenemos que también fueron mayoritariamente varoniles, con 36 presentaciones, femeniles 17, mixtas 4, niños en 8, y se ignora en 10 de ellas. Con esto terminamos nuestra exposición, dejamos el detalle de la documentación en Tunemundi para que lo puedan revisar detalladamente, con calma, además de que trae muchos otros datos que por falta de tiempo no pudimos poner aquí. Les damos las gracias por su atención y espero verlos en un futuro próximo. Muchas gracias.